Jorge, ¿Felipe Calderón va a ser un pasivo o un activo para su campaña? Indudablemente un activo. Yo creo que la gente tendrá que valorar positivamente muchas cosas. A ver, si vemos el aspecto económico, el país goza de estabilidad macroeconómica. Tenemos las mayores reservas económicas en toda la historia del país. Más de 150,000 millones de dólares en reservas económicas. En una época de crisis mundial, y te lo dice alguien que viene de Europa, donde todos los países europeos están padeciendo. Sí, el asunto de España. En España hay más de 20% de personas ahorita paradas sin empleo. Y te puedo hablar de Italia, y te puedo hablar de Grecia y de otros países. México es un país, de alguna manera, somos de los principales países de atracción de inversión extranjera. Estamos entre los 5 primeros países de atracción de inversión extranjera. Hay más de 3.500 empresas españolas trabajando en México y de muchos otros países. Somos un país que tiene estabilidad en su moneda, donde la inflación en los últimos 12 años ha sido una inflación baja, donde ha habido ya recuperación de empleo, donde se han construido más vivienda en estos 2 sexenios que en toda la historia de Infonavit y de todos los presidentes anteriores juntos. Hay muchas cosas positivas y la gente tiene que valorarlo. Se han disminuido índices de pobreza, te digo, en un contexto de crisis económica mundial. Entonces, el presidente ha enfrentado una situación también de violencia que no se había visto, pero la ha enfrentado con valor y la gente tiene que también entender y valorar esta situación. No es la guerra de Calderón, es la lucha del gobierno frente a quienes delinquen y tiene que hacerlo. Yo creo que aquí ha fallado en todo caso también una mayor participación de autoridades locales y estatales. Y te lo dice quien fue alcalde, porque cuando había problemas de inseguridad en Torreón, la gente le reclamaba al alcalde. La gente quería seguridad, empezando por la prevención del delito, por policías honestos, entregados pues a brindar seguridad a los ciudadanos y no echándole la culpa a Zedillo, en aquel entonces presidente de la República. O sea, tenemos que asumir el papel que nos toca a nivel de prevención del delito y de persecución del mismo. El 95% de los delitos que se cometen son del fuero común. Esto es del orden local. Los secuestros, los robos, los asesinatos son del fuero común y no podemos hacerlos a un lado. De tal manera que yo creo que la gestión del presidente Calderón será muy bien valorada. La historia lo habrá de valorar positivamente porque yo creo que ha sido un presidente que se ha entregado, te podría decir, las mayores inversiones públicas en infraestructuras, en carreteras, puertos, aeropuertos, presas, etcétera. Las presas hacía más de 40 años que no se construía una sola presa. Pues han sido en este sexenio. Y esto ha ayudado a reactivar la economía y a pesar, pues, te digo, de circunstancias externas muy difíciles, pues ahí van las cosas. Llegaron algunos comentarios. Te quería preguntar, a ver, ¿cómo está el asunto con la figura de embajador? ¿Renuncias a ser embajador? ¿Ya no eres embajador? ¿Era parte de las limitantes para poder participar? ¿Cómo se maneja? Sí, evidentemente había que renunciar al cargo. Yo bien podía estar un año más en España, pero tomé la decisión de regresar, de renunciar a la embajada y de venirme a competir internamente y aportar, pues, como te digo, mi persona, mi experiencia en este momento tan importante para México. Mira, acá nos preguntan qué ves de atributos o virtudes en tus contrincantes en este momento en la interna. O sea, no quisiera hablar de cada uno de ellos porque no es el caso. Uh-huh. Yo creo que lo que deben decirlo pues son quienes van a votar, en este caso los miembros del PAN, que tendrán que valorar en cada uno de nosotros pues, quién puede ser el mejor candidato, el mejor abanderado en una contienda que seguramente se va a dar hacia afuera. A ver, obviamente una de las funciones del Senado o de los senadores tiene que ver con legislación. Hay pendiente una reforma política y bueno, parte de esa reforma no toma en cuenta algunas posturas, incluso también aquí en la estación se han llevado de no a los plurinominales.
¿Tú consideras ahí que podría ser debería considerarse una reposición o reordenamiento del área de los legisladores? O sea, reubicar, digo, hablando de la imagen que también tienen a ver, es que, muy déjame bajo, decirte, ¿no? esta fórmula de mixta de mayorías y representación proporcional, pues se inventó por los alemanes hace muchos años, buscando moderar, digamos, las distorsiones que te da la mayoría simple. En México, acuérdate que tenemos no una mayoría calificada, sino que gana aquel que tiene más votos. O sea, teóricamente alguien con un 30% de los votos puede ser presidente municipal, gobernador, presidente de la República o legislador. Bueno, cuando tú conformas solamente mayorías y no tomas en cuenta el grueso del voto, pues resulta que a veces es injusto que alguien con el 49% pierde frente al 51%. ¿Dónde quedan todos esos votos de quienes apoyaron a alguien que pues estuvo a punto de llegar, pero le faltaron 2 décimas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace, la representación proporcional pues tiende a corregir esas distorsiones de las mayorías simples. Yo no estoy en contra de los plurinominales porque finalmente también deben hacer campaña y también hay una votación nacional que se da en circunscripciones y que les da pues cabida en el Congreso, ¿no? Y que a los partidos les permite también seleccionar a determinados candidatos, muchas veces, pues hombre, con un criterio de buscar aquellos cuadros que compitiendo en un distrito por alguna razón pues no tienen las posibilidades de hacerlo, ¿no? Yo no estoy en contra de los pluris. Yo sí creo que se debe profesionalizar el trabajo legislativo. México es de los pocos países donde no hay reelección. Solamente Costa Rica, México y creo que Corea del Norte. En todos los países te encuentras la posibilidad de que alguien que ha hecho un buen trabajo pueda ser reelecto. Ahora, el sistema contrario, por ejemplo, que es de puras listas, pues es el caso español. Uh-huh. Allá cada partido pone una lista determinada, son las cúpulas las que deciden quiénes juegan en esa lista y el electorado vota por el partido. Vota por partido, no por figuras. No por figuras, personas, ¿no? No hay un candidato con el cual se identifique en un distrito, uh-huh, sino una serie de figuras que juegan por determinadas entidades, en este caso autonomías, ¿no? ¿En el caso de México no le funcionará un esquema parecido? O sea, como lo ves tú ahí, de acuerdo a la experiencia española. Entonces sí nos vamos al caso contrario. Entonces serán los partidos los que hagan sus listas y el ciudadano votará, muchas veces no sabes ni por quién, uh-huh, porque estás votando por una lista con muchos nombres, ¿verdad? Uh-huh. Y a la hora final pues no hay un legislador que represente directamente pues a tu distrito, aunque bueno, muchas veces si le preguntas al ciudadano quién es su diputado, ni se van a acordar porque no los vuelven a ver, ¿no?